¿Por qué liberalismo conservador no es un oxímoron? Pues bueno, yo me baso prácticamente que en la tesis que defiende Francisco José Contreras en el libro Una defensa del liberalismo conservador, y me parece que es muy coherente y, o sea, porque es un argumento histórico más que un argumento netamente lógico, y es que evidentemente los primeros pensadores o los primeros defensores del liberalismo no era un liberalismo progresista. Hay una crítica que me parece muy certera y es que muchas personas que se definen hoy mismo como liberales y que defienden todas las posturas progresistas, pues evidentemente no han estudiado lo que es el liberalismo. Yo creo que si hay una de las escuelas más grandes y complejas para estudiar es la escuela liberal, porque es que en realidad tiene muchísimos pensadores, cada vez hay más adeptos que se adhieren a esta doctrina, pero es que históricamente han habido muchos pensadores desde el primer momento como desde que se funda el liberalismo, que, que se empiezan a adherir grandes filósofos, grandes pensadores, grandes teólogos, grandes escritores que se empiezan a adherir a esa misma corriente. Entonces, evidentemente uno poderse llamar liberal sin ni siquiera haber estudiado a los principales, pues es algo, pues, algo ilógico también. Pues porque evidentemente si uno se define como liberal debe por lo menos intentar conocer las bases, intentar conocer lo que defendían estos principales pensadores del movimiento, ¿no? Y que la tesis de Francisco José Contreras es que ese liberalismo que conocemos hoy en día no es el liberalismo que inicialmente arrancó, ¿no? Entonces, no es lo que se conoce, o sea, es que hay muchas premisas que se discuten ahora, como por ejemplo temas del aborto, como por ejemplo temas de la ideología de género, como de algunos temas que se dedican, que en ese momento no se debatían, pues porque la sociedad era sumamente conservadora. Eran los liberales inicialmente cuando empezaron a hablar y a teorizar sobre estos temas, no teorizaban a profundidad sobre ni aborto, no hablaban sobre temas específicos en eso porque en algunos de estos casos eso no se tocaba porque ya de por sí se entendía de que eso ni siquiera era un asunto para discutirlo, ¿no? Era algo como que se suponía o se entendía de que eso como tal no se llegaba ni siquiera a mencionar. O sea, la sociedad en ese momento era muy conservadora y los liberales de ese momento también eran muy conservadores, eran personas profundamente cristianas, eran profundamente religiosas, eran profundamente familiares, defendían ciertas instituciones intermedias, eh, que pues hoy en día uno les habla de esto a algunos liberales, o sea, que se llaman a sí mismos liberales, pero que no conocen a estos principales liberales, desconocen, entonces evidentemente entran uno como en un choque de ideas, pues porque evidentemente esta gente no ha indagado a profundidad de cómo se desarrolla todo este pensamiento liberal que en sus inicios pues fue como ya repetí muy conservador y ya para no intentar ya entrar a detalles de lo que menciona el autor en este libro que me parece que es muy interesante y es muy preciso y es que si en realidad uno se llama liberal, no debería uno estar defendiendo posturas progresistas, porque eso sería prácticamente, que eso sí sería contradictorio. Lo normal era, al llamarse liberal en esa época y defender esos principios, era ser lo más conservador posible, era defender algunas posturas que hoy en día son consideradas de ultraderecha, ultraconservadoras, ultra reaccionarias, por llamarlo de alguna forma, pero pues que los liberales progres de hoy en día que no conocen, no han entrado a estudiar a profundidad, pues evidentemente se quedan con lo que algunas figuras panfletarias dicen sobre el liberalismo, pero no entran a estudiar a profundidad sobre lo que en lo que en realidad consiste. Yo creo que la figura panfletaria es muy importante, muy interesante. No es per se mala, pero se debe intentar enfocar de la mejor forma posible. Es decir, en cuanto a tema de divulgación, en cuanto a tema de marketing, me parece que es muy interesante hacer videos panfletos, hacer libros panfletos. La izquierda utiliza este mecanismo para ganar adeptos, para ganar visibilidad más que todo, porque son, por ejemplo, si uno hace un video sobre estos tipos de temas teniendo una posición progre o una posición vociferante pues, con respecto a alguna que otra posición, pues evidentemente ganará adeptos si se hace de una forma correcta. Por eso es que un panfleto sirve tiene ese mismo objetivo, ¿no? Como incendiar, como crear caos, como
que es bueno si se hace desde una óptica que los lleve a mejorar, ¿no? O sea, tampoco vamos a incendiar la sociedad, pero sí por lo menos como los videos panfletos que a mí me gustan, son videos que lo llevan a uno a poder traer adeptos hacia esta línea y aparte desde allí poder dar argumentos, poder elevar ese discurso a un grado en el que cada vez las personas puedan defender estas posturas de una forma más profunda, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Yo tengo varios videos panfletos, a mí me gusta mucho ese tema, pueden ver los últimos videos que subí sobre el tema del uribismo, generaron mucho hate, todavía no los puede publicar en Facebook, pero yo lo sé hacer de forma que causen esa viralidad. Entonces, si lo hacemos de esta forma, mi mecanismo es el siguiente, es decir, yo hago esos videos panfletos, son videos que son muy interesantes a la hora de generar viralidad. Cuando esa gente se interesa más por el mensaje, entra a ver un contenido y yo intento que ese contenido con el que se van a chocar sea un contenido de más alta calidad, no solamente es quedarnos con el simple video panfleto, que es mucha gente se queda en eso porque da viralidad, 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 pero la idea es poder también aportar contenido de calidad. Yo por eso he intentado, de hecho, el último video que subí fue un video sobre la vida y obra de Nicolás Gómez Dávila, que es un pensador genuinamente conservador, un pensador genuinamente católico, reaccionario colombiano. Entonces, la idea sí es generar ese hate, es generar esa viralidad, pero que la gente que después entre a revisar de lo que hablas en tu canal, de lo que pregonas, pues pueda encontrarse con contenido también de alta calidad y no quedarse simplemente con ese, con ese, con esa funda, con ese camuflaje únicamente de la viralidad, porque al uno dedicarse solamente a hacer ese contenido de viralidad necesita resumir contenidos muy superficiales, hacer contenidos muy breves, hacer contenidos muy superfluos que pues evidentemente no es que aporten demasiado, pero lo que sí lo ayuda a unos a ganar más adeptos y a esos adeptos la idea es darles contenido de mucha más calidad. Entonces, a lo que yo voy, lo relaciono con el tema principal, que es lo del liberalismo conservador, y es que eh, algunos personajes de esta misma línea se han dedicado prácticamente a hacer únicamente que videos virales o escribir libros panfletarios sobre este tema, pero no dan un debate de calidad. Evidentemente, cuando usted entra a leer estos libros que atacan el conservadurismo, ataca la noción de Dios, ataca la noción de religión, ataca todo ese tipo de cosas, lo único que podemos encontrar son referentes muy superfluos, como por ejemplo la enciclopedia libertaria y cosas por el estilo, que son muy superfluos, son simplemente como un diccionario, como alguien que ha estudiado etimológicamente las palabras y pare de contar, pero evidentemente si uno en realidad quisiera eh, dar la batalla a un grado de profundidad más interesante, pues evidentemente tendría que entrar a mirar lo que algunos pensadores no tan panfletarios en su momento dijeron sobre algunos temas, ¿no? O hablaron sobre temas como la religión, Dios y demás, que no son temas muy agradables para esta sociedad y para esta civilización cada vez más secularizada, pero que evidentemente fueron temas que en su momento, porque la sociedad era muy conservadora, lo que mencioné al inicio, y es que estos son temas de mucha importancia que prácticamente vienen a permear en todo lo que es el discurso político, económico y demás. Es por eso que tenemos a pensadores como Adam Smith, que antes de realizar su tratado sobre la riqueza de las naciones, que es un tratado político y económico, escribió anteriormente libros sobre ética y sobre moral, porque son prácticamente que es la base epistémica y la base axiológica, para ser más precisos, sobre todos los temas a tratar de en adelante. O sea, no es que es precisamente lo que yo le criticaba a Lope Batallán en cuanto a su mensaje, ¿no? Que muchas veces se intenta partir desde el origen de la vida, o se intenta partir desde la política, se intenta partir desde la economía, pero es que me estás mutilando, me estás prácticamente que quitándole las piernas, estás dejando inválida toda la visión que la precede, ¿no? Que es muy importante porque esa visión que la precede prácticamente que va a sustentar, tal como lo mencioné, tanto epistemológicamente como axiológicamente, todo el ideario de ahí para arriba. Es que es así, es que es prácticamente intentar, y eso también lo mencioné en el video anterior, porque es que el video en el que yo retaba a Lupe Batalla no ese era un video panfletario, por ejemplo, ese era un video panfletario,
pero es que anterior a él, las personas que pueden ver mi canal, después de enterarse de todo este problema que hay, entran a mi canal para ver de pronto qué más hay y se pueden encontrar que hice un video precisamente argumentando el por qué criticaba a Lupe Batallán. No era solamente el video panfletario demostrando pues que evidentemente tenía que el argumento yo considero que tiene algunos problemas, pero y más adelante si la gente entra a estudiar a profundidad mi canal y no se quedaban únicamente con el video panfletario, podían encontrar de que sí tenía un video de casi 15 minutos en el que daba todos mis argumentos, o bueno, daba un argumento muy bueno que es el argumento de la moral, que prácticamente viene a permear todo el movimiento pro vida, si es que en realidad se quiere justificar de forma racional o lo que yo considero, ¿no? Como la forma de argumentar de la mejor forma el discurso pro vida. Entonces, a lo que yo voy es que toda la parte de la religión, toda la parte de Dios, toda la parte teológica, toda esa parte de la relación de uno con lo sobrenatural es súper necesaria, es súper principal, o si no, vayan a ver, como les digo, los principales liberales que nacieron, o sea, que empezaron a teorizar sobre estos temas, ellos hablaban a profundidad sobre teología, sobre una defensa de Dios, hacían una teodicea, hablaban, antes de poder hablar de política, antes de hablar de economía, ellos prácticamente que hablaban era de esto, o sea, es que prácticamente que lo más importante, como les digo, si uno puede defender la existencia de Dios y si uno considera que Dios existe, de que la religión es importante, de que hay una religión verdadera, de que toca defenderla, si hay una religión verdadera, debemos defender esa religión verdadera. Toca ver también qué dijo esa religión verdadera, pues evidentemente de ahí en adelante eso me va a permear casi todo, me debería estar permeando casi todo. Si ustedes evidentemente quieren hablar simplemente de política y economía, estarán motilando todo el discurso político y económico. Entonces, ya para finalizar y pasarnos a otro punto, porque creo que me pasé un poquito ya con el tema de este, hablando No te sobre todo preocupes. esto, No, fresco, emociono fresco, mucho, dale. me emociono mucho, y es invitar a las personas a que en realidad si quieren averiguar más sobre estos temas, en el libro Una defensa del liberalismo conservador, que yo vendo, por cierto, aquí en el spam publicitario, Yo soy cliente pues, tuyo, de hecho. sí, excelente. Sí, 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 sí. Pues la idea es evidentemente que puedan acceder a este libro, pero también hay mucha información en redes sociales y hay mucha información en internet sobre lo que es el tema del liberalismo y sobre lo que es el tema del conservadurismo, sobre lo que es también intentar no definir la sociedad con respecto a una teoría, que es el error en el que caen el liberalismo o algunos liberales, y es intentar moldear la realidad bajo una óptica teórica. Los marxistas caen en ese error, algunos liberales caen en ese error, eh, y es intentar ver, intentar moldear o cambiar la sociedad bajo una óptica teórica. ¿Por qué caen en esa? Porque caen, y aquí creo que me va a alargar un poquitico más, pero me parece que eso es una idea muy interesante y es que claro, que es que muchas veces cuando se parte de una óptica genuinamente materialista, es decir, cuando hablo de materialismo, hago una referencia a que a esa posición filosófica y teórica que menciona que todo lo que existe es únicamente material, es decir, no hay nada más allá, no existe nada de lo sobrenatural, no existe sino solamente lo que podemos ver, tocar, es esa materia, ¿sí? Sí, que es una posición que se populariza con Marx y que muchos liberales también toman, a pesar de que ellos den como fórmula algo totalmente diferente. Es decir, para Marx, evidentemente, éramos materia, todo es materia. La historia es esa lucha de esa materia. ¿Por qué? Porque hay como una clase opresora y una clase oprimida. Y la historia se da con base a esa lucha de superponerse una por sobre la otra. ¿Sí? Es esa auténtica revolución que se va dando genuinamente tras un tiempo. ¿Sí? Materialismo histórico. Sí. Claro, claro. A lo que yo voy es que muchos liberales podría atreverme a decir que el liberalismo como tal acepta esto, solamente que para ellos, el, el problema no es esto, el problema es que la solución que propone el marxismo no es la correcta. No sé si me hago entender. Llega un momento en el que la idea del liberal es una fórmula totalmente diferente. Sí, es una fórmula, no discrepan en la descripción que da Marx, porque hay algunos liberales que, como les digo, han motilado la idea de Dios, no aceptan
no aceptan de que pueda haber un ser sobrenatural que pueda permear esa cosmovisión genuinamente materialista. Entonces aceptan de por sí lo que es toda la cosmovisión materialista, y por lo tanto, en lo único que podrán discrepar con Marx y con la línea socialista es evidentemente en la fórmula para solucionar ese problema de, pues, porque si hay esos cambios de revolucionarios de que una comunidad que está siendo oprimida por otra, o viceversa, que eso lo toman de Hegel, pues evidentemente llega un momento en el que se necesita eh, variar la fórmula hasta que podamos llegar a un sistema en el que la sociedad y en el que estas clases sociales y en el que en esta lucha entre oprimidos y opresores pueda prácticamente que generarse. Esto genera también una contradicción bajo la visión materialista. Yo creo que ya muchos lo han identificado, y es que si llegáramos a un momento en el que no hay clases sociales, en el que no hay clases oprimidas no hay oprimidos ni opresores, pues evidentemente estaremos llegando al final de la historia. ¿Mm? Es por eso que eso prácticamente que autorrefutaría la idea de un comunismo primitivo, porque si ese comunismo primitivo hubiera existido, no hubiera avanzado la sociedad, se hubiera estancado, prácticamente que ahí se hubiera quedado. ¿Mm? O sea, la propia óptica materialista hubiera motilado todo lo que es el discurso o la óptica que toma de Hegel, y la tergiversa en lo que se conoce como la teoría de la lucha de clases. Ahora bien, el problema aquí es genuinamente de una cosmovisión de la vida. ¿Por qué? Porque es que alguien que cree en Dios, alguien que es religioso, alguien que sabe que no nos podemos supeditar única y exclusivamente a lo que hay de la materia, sino que evidentemente hay cosas más allá, hay cosas sobrenaturales, pues no es únicamente lo que podemos hacer con la materia, no es la fórmula, ya no es únicamente la fórmula, ya lo que hay es intentar, y de hecho la cosmovisión que maneja, por ejemplo, un católico, no es esa cosmovisión genuinamente materialista, de hecho, consideramos que la materia es importante, pero no lo es todo, y de hecho no representa tampoco algo muy importante o algo de lo que precise mucho buscar, porque partimos desde la premisa de que fuimos creados por Dios, y tenemos esa naturaleza caída. Todo, toda promesa de crear ese reino de Dios en la tierra es falso. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza caída que nos va a llevar prácticamente a que nos estemos, pues, a que todos esos reinos o todos esos supuestos sistemas que vayan a crearse para crear ese reino de Dios en la tierra, pues van a fracasar porque tenemos esa naturaleza caída, porque no estamos hechos, no estamos elaborados por nuestra naturaleza caída, por ese error, para crear ese tipo de cosas. Pero lo que sí podemos intentar hacer es, por la redención de Cristo, por la redención del Mesías que vino por nosotros, pues intentar, y aquí ya vendría prácticamente que tendremos que entrar a hablar sobre las instituciones intermedias, que son esas instituciones que hay entre el individuo y el Estado, ¿no? Como por ejemplo la iglesia, la religión, los Boy Scouts, bueno, algunas instituciones sin ánimo de lucro, etcétera, que nos permitiría prácticamente que poder brindar esa capa y ese abrigo frente al Estado, ¿no? De que el individuo no tenga que entregarse únicamente al Estado, sino que esta religión, y que en este caso que yo considero que es la religión verdadera, pues evidentemente nos podría ayudar prácticamente a no tener que depender únicamente del Estado, sino que de hecho, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene un principio muy interesante, que es el principio de subsidiariedad, que si hay algún personaje, algún ente, aparte del Estado, que pueda brindar X o Y servicio, o pueda abastecer X o Y función, esta persona es la que lo debería estar haciendo, más no el Estado. Y esto hace recaer una obligación, o sea, no es solamente, es decir, que la Iglesia Católica recomienda, por ejemplo, de que nosotros tengamos que ayudar a los más necesitados. No, es que es prácticamente para nosotros una obligación. Y en este caso también caemos en un debate, como ves, me alargo porque se me lleva a una cosa y la otra, y es el tema de Dale, las tranquilo. obras, de que para nosotros las obras prácticamente que importan a la hora de salvarnos. Y esas obras evidentemente nos van a ayudar para ese juicio final. Esas obras no es únicamente intentar rezarle a Dios, que es muy importante, no es solamente creer en Dios, que es lo más importante,
sino que también importa ayudar al prójimo, que fue en fin últimas el mensaje que Cristo nos dio y es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no estamos ni siquiera, o sea, no es que nos sugieren hacerlo, no, es que estamos en la obligación de tener que ayudar a nuestros, a nuestros semejantes. Y aquí ya para cerrar con esta línea, yo creo que ya me exageré hablando, es el tema No te de que preocupes, esa, dale, dale. de que esa soberanía, de que si nosotros podemos ver eh, e inspirarnos en lo que es la religión y el mandato que la Iglesia Católica, por ejemplo, nos da de ayudar, inspirados también en el mensaje de Cristo, de ayudar al prójimo y demás, pues evidentemente esa soberanía popular va a crecer porque vamos a tener un tejido social cada vez más fuerte, un tejido social que va a ser contrapeso de un Estado. ¿Mm? Si no tenemos ese tejido social fuerte, si no tenemos ese tejido social de preocuparnos por el prójimo e intentar ayudarlo, pues evidentemente el Estado, no vamos a ser prácticamente que el contrapeso del Estado. El Estado va a entender, va prácticamente que aprovecharse de un tejido social débil, de un tejido social que prácticamente no se puede abastecer a sí mismo, de que no hay instituciones intermedias, no hay personas preocupándose por el prójimo, entonces se van a aprovechar precisamente de esto para cada vez estar haciendo, pues, a estar creciendo, ¿no? Y lastimosamente en una edad moderna en donde cada vez el aparato político es cada vez más secular, pues esto no tiende a que el aparato secular sea cada vez más virtuoso, como sucedía con esas monarquías que intentaban ser virtuosas, que se consagraban, que intentaban pues apoyar algunas expediciones que pues resultaron muy beneficiosas para la historia de la humanidad, como fue la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, entre otras cosas, la expedición botánica de José Celestino Mutis aquí en Latinoamérica, en Hispanoamérica, o sea, son cosas que en ese momento el poder político se interesaba en dar, ¿no? Se interesaba, ¿por qué? Pues porque evidentemente su poder no era únicamente dado por lo que veían y por lo que hacían y podían hacer básicamente lo que quisieran, lo único que tenía que hacer era cambiar una que otra ley y poder hacer lo que quieran, sino que estaban subordinados a la idea de Dios. Por lo tanto, su quehacer iba a repercutir y por tanto, al que más se le había dado, al que más, al que más Dios le va a exigir, si ellos eran reyes, prácticamente que tenían que trabajar bien con todo lo que se le había dado y por lo tanto siempre había como esa exigencia por parte de estos reyes católicos, en su mayoría, para hacer cosas que fueran agradables a Dios y prácticamente que muchas cosas que por el tema de la leyenda negra se han dañado y se han vilipendiado, pero que evidentemente necesitamos rescatar y volver a mencionar. Y a lo que yo voy es que precisamente necesitamos un tejido social fuerte para que haga contrapeso a ese Estado que cada vez está más secularizado, que no se preocupa por ese tipo de cosas, que lo único que quiere hacer es cambiar una que otra ley para poder seguir legitimizándose en su propio poder y haciendo cosas que van en contra pues de la moral, que es prácticamente que lo que debería estar impidiéndole a estas personas, a estos monarcas o a estos presidentes, a lo que esté en este momento ocupando el cargo principal del Estado, y es que no importa la ley que vayan a cambiar, porque es que si hay un tejido moral, si ellos aceptan de que hay un orden moral y ese orden moral tiene un legislador, pues evidentemente necesitarán, si van a ir en contra de esto, pues eso les va a representar un problema, pero cuando usted quita ese orden moral, cuando usted quita ese legislador moral, pues evidentemente lo único que tendrán que hacer es cambiar una ley y lo que puede ser inmoral ya no dejará de ser inmoral, seguirá siendo inmoral, pero ya será legal, como lo es, por ejemplo, el tema del aborto. Que lo único que podrán hacer, o sea, usted puede, eh, y ya en serio, ya con esto ya acabo, ya con esto ya en serio ya acabo. Y es, por Dale, ejemplo, tranquilo, dale, respeto. el tema del aborto, y es que muchas feministas pueden aceptar, y muchas personas también, lastimosamente, este movimiento libertario, liberal progre, aceptan de que la vida pueda arrancar desde la concepción, pero puedan prácticamente decir, ¿y qué pasa? Yo soy la mamá y puedo decidir acabar con la vida. Qué es lo único qué es lo único que harán después de eso? Tendrá que cambiar la ley positiva, la ley del hombre. ¿Esto hará que deje de ser inmoral? No. Esto lo que hará es, evidentemente, poder hacer legal algo que es inmoral y llegar a un punto en el que
algo que debería ser repudiado, algo que no debería ser ni siquiera pensado, algo que también debería ser penalizado, se vuelva prácticamente que la norma. A eso vamos a llegar. ¿Por qué? Porque evidentemente las personas que creen solamente en lo que hay es la materia, no piensan de que hay un orden moral que deben respetar, pues simplemente lo saltan, a pesar de que ellos vean que la vida arranca, se les pueda comprobar de que la vida arranca desde la concepción, etcétera, 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 dirán, eso a mí no me importa, eso para mí no vale. ¿Mm? Y caen también en el subjetivismo moral. No hay verdades absolutas, esto puede que sea malo en esta sociedad, pero en otra sociedad o en otra cultura esto no es malo, por lo tanto, solamente es cambiar una ley y ya lo podemos hacer. A eso es a lo que yo voy. Por eso es que es necesaria la figura, por eso es que es necesario que debatamos sobre la figura de Dios. Por eso es que es necesario que debatamos sobre si la religión importa. Por eso es necesario que debatamos sobre estas unidades intermedias que hay en la sociedad. Porque esto prácticamente que nos brindará todo ese marco epistémico, nos brindará ese marco teórico y nos brindará también, en fin primera, el marco, en fin primera no, a priori, que todo el marco axiológico porque en realidad, si la vida arranca desde la concepción, si la vida vale, entonces debemos defenderla desde que arranca. ¿Y desde dónde arranca? Desde la concepción. Es por eso que es necesario que hagamos todo esto. Y ya te dejo hablar porque creo que sí, me pasé, creo que llegué hablando como media hora. No hay problema, no te preocupes, no hay ningún inconveniente. Además es súper interesante tener con quién debatir todos estos. Espero que las personas que nos están viendo, si les surge alguna inquietud, duda, comentario, madrazo, por favor nos lo hagan saber ahí en la casilla de comentarios de Facebook. ¿Qué te parece, Santiago, si vamos haciendo algunas precisiones como para ir recapitulando algunos temas que son muy importantes que has mencionado? Infortunadamente necesitaríamos de muchas horas y de muchos vivos para poder tratar todos y cada uno de estos temas. Por ejemplo, el tema del aborto es una cosa gigantesca, que no lo podemos tratar en un espacio tan infortunadamente corto, pero intentemos aclarar algún tipo de cosas. Es la tradición liberal clásica una tradición liberal conservadora, ¿cierto? Con liberal clásico, ¿a quién a quién estoy haciendo referencia? Uno, a John Locke, ¿cierto? Dos, al Barón de Montesquieu. Tres, a Adam Smith y a otros pensadores que son posteriores como Lord Acton y Friedrich Hayek. Hay una discusión interesante si realmente Hayek era un liberal o era un liberal conservador. Francisco José Contreras va a dedicarle todo un capítulo de su libro, va a definir por qué Hayek realmente era un liberal conservador, no un liberal extremo, un liberal ultraindividualista, como lo quieren hacer ver algunos pensadores no modernos, llamémoslo influenciadores modernos, no sé, al estilo Gloria Álvarez o algo así por el estilo. Bueno, muy bien. Entonces, todos estos actores que acabo de mencionar, autores que acabo de mencionar, son liberales conservadores y están diferenciados claramente con otro tipo de pensadores de libertarios no conservadores. Me refiero particularmente a John Rawls y a Dworkin, que son liberales de orden igualitario, o sea, liberales más cercanos al progresismo, hasta que llega John Stuart Mill y contradicen toda esa tradición liberal conservadora y ahí le damos, digamos, inicio a lo que hoy conocemos como ese libertarianismo hiperindividualista, donde tú mencionas no existe una moral objetiva, sino que todo es una moral completamente relativista y en ese orden de ideas no hay un marco axiológico que determine. Entonces, ¿qué defendería un liberador conservador? Chistoso, que son elementos y son principios básicos que pueden ser entendidos desde alguna otra perspectiva como cosas ultraconservadoras. Una, lo decíamos al principio de la charla, las libertades individuales. ¿Cuál es la libertad individual más importante de todas? Pues el derecho a la vida. Exacto. También debe existir libertad religiosa, libertad de asociación, libertad de expresión. Después van a decir los liberales conservadores o los liberales clásicos que hay que conservar, por ejemplo, el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y la separación de poderes. Y finalmente debe existir una intervención mínima, pero mínima del Estado cuando se requiera exclusivamente para algunos elementos que no pueden ser tratados por la sociedad. Dicho esto, entonces tú tocas otro tema muy importante que es el tema de la ecología moral
La ecología moral pues suena a un término muy sofisticado, pero realmente no lo es. ¿Qué es la ecología moral? Es fortalecer las instituciones como la familia, ¿cierto? Fortalecer instituciones como la vigencia de valores morales. ¿Y qué valores morales? El respeto a la ley, el cumplimiento de las personas, la capacidad de generar compromisos, la capacidad de ahorrar, la internalidad o internación de la responsabilidad, es decir, nosotros mismos somos responsables por nosotros mismos, el Estado no es responsable por nosotros. Esos son unos principios muy fundamentales para esto. Y sin una ecología moral, la libertad no es nada. Es decir, la libertad no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para el bienestar de la sociedad en su conjunto. De ahí vienen entonces varias otras cosas. Yo quiero hacer algunos comentarios sobre algunos comentarios que hiciste, por ejemplo, frente al marxismo. El marxismo y el materialismo histórico y el economicismo, pues lo que va a hacer en sus orígenes es una lectura bastante interesante y primigenia sobre las debilidades del capitalismo. Frente a la lectura me parece que está bien, cuando uno lee el Capital en ese contexto histórico particular en que lo escribió Marx, uno encuentra que es muy interesante y que el análisis resulta válido frente a ese tipo de capitalismo que estaba allá, pero la solución, y concuerdo contigo, es la que está mal. ¿Cómo así que vamos a generar un nuevo hombre para generar una sociedad, una comunidad socialista que eso nos lleva a un tipo de comunismo? Eso va incluso contra la naturaleza humana, pero bueno, ese es otro tipo de discusión. No obstante, Marx se va a equivocar. Por ejemplo, una equivocación básica que es fundamental en el piso de base y de superestructura del pensamiento marxista es la teoría objetiva del valor. Hoy sabemos, por ejemplo, gracias a la Escuela Liberal Austriaca, que el valor no se define únicamente por mecanismos objetivos, sino también por valores subjetivos, porque vale un cuadro de Picasso millones, incluso muchos más millones de lo que puede valer un avión, un Boeing 747 o algo así. No es porque la cantidad de trabajo, muy seguramente en cantidad de horas, un Picasso o un Van Gogh requirieron mucho menos trabajo, pero y ese es el punto al que quiero llegar, no es la teoría objetiva, no es el objetivismo en el valor lo que nos lleva a definir los precios. Y eso ya hace que gran parte del edificio marxista, si no se cae, por lo menos esté tambaleando fuertemente. Yo también comparto contigo algunos elementos. Por ejemplo, cuando yo leía a Adam Smith, escuchaba muchas críticas, particularmente de los sectores más conservadores, y decían que los liberales tendemos simplemente a tener una visión economicista de todos estos temas, y eso es absolutamente falso. Tú empiezas diciendo precisamente que Adam Smith era precisamente un filósofo moral. Sus primeros libros, su primer libro antes de el estudio o investigación sobre la riqueza de las naciones, hablaba precisamente sobre ecología moral y hablaba precisamente sobre todos estos temas. Es decir, estos autores no solamente fueron padres de la economía en algunos casos o padres del liberalismo político en otros casos, sino que eran filósofos morales. Como lo menciona John Locke, a lo que tú tomas algunos elementos bastante interesantes. Y finalmente esto nos lleva también a una reflexión bastante interesante que uno puede encontrar en este texto, o varias reflexiones interesantes que uno puede encontrar en esta teoría, y es, uno, como ya lo dije, la libertad no es un fin en sí mismo, es un medio, ¿cierto? Dos, el todo vale no vale, ¿cierto? El simple principio de no agresión no es suficiente para llevar a una sociedad próspera. Sin una economía, sin una ecología moral adecuada, las sociedades que obtengan libertad pues simplemente van a degenerar ese principio y van a generar mecanismos que van a producir su propia destrucción. Es una cosa interesantísima. Y tres, lo hablábamos antes de iniciar el vivo, y es como la idea del materialismo sustituye, o mejor, se abroga algo que no es de ellos, y es la ciencia. Recordemos, la ciencia es resultado de cómo en la antigüedad los pensadores buscaban una explicación racional de la existencia de Dios. El materialismo nos dice que no, que eso es falso y básicamente se lo atribuye a él mismo. No sé qué nos puedes decir al respecto.
Lo que yo más o menos he estudiado sobre el tema del materialismo y su relación con la religión, lo conozco por la escuela de Oviedo, que más o menos menciona de que analiza el tema de la religión más que todo como un fenómeno antropológico, ¿m? Y como un tema de que, que les ayuda a ellos a poder explicar algunos patrones, algunos efectos que habían en comunidades que inicialmente nacieron creyentes, que nacieron creyendo que existía lo sobrenatural. Ellos explican de que al principio era algo así como la deidad por los animales, de que si usted rebusca en la arqueología puede enterarse de que a los inicios de la era, los primeros hombres adoraban los animales y hacían ritos con los animales, hacían todo lo que pues normalmente se suele hacer con aquello que es sobrenatural, ¿no? Lo que pasa es que esto también nos lleva, si nosotros podemos aceptar, ellos solamente lo miran como una descripción meramente antropológica de cómo se comporta el hombre, ¿sí? Pero ellos no le dan sentido, no le dan el valor que en realidad las personas que en realidad sí creemos a lo que ellos sí consideran pues como un mérito de estudio a profundidad, como lo es para ellos el materialismo. Yo todo lo ven desde un ámbito generalmente materialista, es el comportamiento y pare de contar. No entran a revisar ya en plan metafísico, aunque aquí muchos me dirán de que, por ejemplo, Gustavo Bueno o Ernesto Castro, que son unos pensadores muy buenos, más que todo, a Ernesto Castro lo puedo estudiar. Me parece que es un gran hermeneuta de corrientes filosóficas. Él es muy bueno, de hecho ustedes pueden revisar en su propio canal de YouTube toda la investigación que él hace sobre la patrística, toda la investigación que él hace sobre los socráticos, toda la investigación que él hace sobre los escolásticos. Es una persona que a pesar de que es materialista, es una persona que defiende toda la cosmovisión de Gustavo Bueno, el del materialismo filosófico, intenta pues estudiarlo e intenta también sacar esas pepitas que hay que ellos que pueden utilizar para defender toda su ideología. Desde estas escuelas de pensamiento que ya estaban allí, que son muy importantes de estudiar y que lastimosamente algunos liberales que viran por el progresismo desconocen, ¿no? Para ellos prácticamente que la religión es un sesgo, la religión es dogmática, la religión es la cuna de la ignorancia y por lo tanto no vale la pena estudiar. Pero si la idea de Dios y la idea de religión y todo este tema fuera contraposición de la búsqueda de la verdad, lo del acto en sí filosófico, pues evidentemente no tendríamos figuras muy importantes en la historia de la humanidad, como lo son Santo Tomás de Aquino, San Agustín, bueno, todos los de la patrística que aunaron y tenían esos debates filosóficos con varias escuelas con las que siempre chocaban y intentaban dar ese debate argumental que es muy interesante que al día de hoy como que se va perdiendo, ¿no? Y colocaban un moderador y no solamente lo hacían por términos divulgativos, sino que lo hacían también por enriquecer el argumental, ¿no? Y yo creo que es por eso que vemos a figuras como San Agustín, que a pesar de que inició siendo uno de los difusores y divulgadores de la escuela de los maniqueos, y que era muy bueno debatiendo, muy bueno defendiendo y argumentando, ser aplastado por un obispo católico. ¿Por qué? Porque en ese momento el nivel argumental era muy alto, y esto nos lleva prácticamente a demostrar de que esa afinidad en lo que es religión, en lo que es Dios, no tiene nada de diferente o no va por un camino diferente de la búsqueda de la verdad, ¿no? Y que no tiene por qué significar dogmatismo, oscuridad, oscurantismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que es muy interesante que las personas que en realidad quieran aunar más en este tema, quieran profundizar más en estos puntos, pues empiecen evidentemente averiguando más sobre el tema del liberalismo conservador, y no solamente que se queden allí, sino que también busquen personas que hayan criticado esa postura, pero no desde esa línea progresista, sino de una línea, no sé, desde un enfoque, por ejemplo, tradicional,
que yo considero que sí hay como una diferencia entre lo que es una tradición y el conservadurismo, pero que pues al día de hoy no están muy permeados, ¿no? Y que al día de hoy pues no se concibe mucho, también por el grado de secularización en el que estamos al día de hoy, por el grado de, de ignorancia también al que hemos llegado, de que prácticamente o eres ateo y por lo tanto eres sabio y eres digno para debatir, o simplemente eres un ultraconservador, un ultraderechista, eres un ultra dogmático. A eso hemos llegado. Pero, pero como les digo, los invito a que vayan a profundizar sobre estos temas. Tengo autores y los digo abiertamente. Miguel Ayuso me parece que es un profesor que critica muy bien todas estas posturas de las que estamos hablando y los menciono aquí. No es para que o sea, lo digo es para que las personas en este momento vayan a profundizar, primero, en lo que significa ser un liberal conservador y después crítica al liberalismo conservador, no desde la línea progresista, sino de una línea más profunda, que me parece que da un nivel argumental más fuerte. Miguel Ayuso, Dante Urbina, que me parece que son muy buenos, son unos personajes bastante interesantes que vale la pena ir a estudiar porque daría una posición totalmente diferente a la que podría manejar un liberal conservador, pero que me parece de bastante nivel y de bastante calibre para ayudar, como les digo, a mejorar ese nivel argumental. ¿Mm? A eso es a lo que yo Yo le voy. A eso es a lo añadiría, que... yo le añadiría dos autores más, Edmund Sí, Burke por un lado y sí, Russell sí. Kirk por el otro. Y desde luego Roger Scruton. Realmente fueron tres autores. Así, Eh, pero como de una línea crítica al propio conservadurismo, yo tengo dos ya escritores que han sido muy buenos, sí, dos o tres. Uno, el padre Castellani, que fue muy crítico con él. Otro, G.K. Chesterton, que fue prácticamente una eminencia en estos temas. Y su maestro Girale Belloc, que habla muy bien a profundidad sobre estos temas. Yo los menciono aquí porque evidentemente no considero que yo pueda ser como uno de los garantes de este movimiento, uno de los que más pueda saber sobre esto, pero lo que sí me interesa es poder llevar a gente hacia allá, poder llevar gente que en realidad quiera averiguar más sobre estos temas a profundidad. Listo, Santiago. Frente a eso último que estás diciendo, yo quisiera saludar a Sebastián Barrera, por ahí te está saludando, dice Bravo Santi, Cheo Méndez, que nos escucha desde Fresnillo, Zacatecas, México. Y hay una pregunta bastante interesante de Alba Isabel García Giraldo, a la cual le mandamos un saludo y un abrazo grandísimo. Y nos dice lo siguiente: pero Hayek, al final de su libro Los Fundamentos de la Libertad, escribió un capítulo titulado ¿Por qué no soy conservador? ¿Cómo se puede interpretar eso? Y es una pregunta maravillosa. Si me permite, Santiago, pues yo me atrevería a sugerirle a Alba Isabel el capítulo número 5 de la defensa del liberalismo conservador, titulado precisamente ¿Por qué Hayek sí es conservador? Te recomiendo, Alba Isabel, que para poderlo tratar con mayor detalle, leas de la página 101 como hasta la 116. Se me va en este momento la página exacta donde finaliza el capítulo, y precisamente va a explicar Francisco José Contreras cómo Hayek enfrenta a los denominados conservadores imaginarios, cómo Hayek crea un imaginario de un conservador más o menos al estilo de la falacia del hombre de paja, por decirlo de alguna manera, cómo en la comprensión económica de Hayek y de la escuela austríaca también retoman varios elementos de los liberales clásicos, como también en ciertas obras, no solamente en los fundamentos de la libertad, sino también, por ejemplo, en la fatal arrogancia, se encuentran claros elementos y claras referencias a filósofos de orden conservador, como lo era Bill Muir, como lo acabábamos de mencionar, pero sobre todo, Alba Isabel, yo te invito a que tengas muy en claro que la defensa que hace con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser Hayek, no solamente en esos dos textos que ya te mencioné, sino también en otro texto como Camino de Servidumbre, es decir, la concepción hayekiana de ese mundo espontáneo, de esa necesaria evolución social y de normas abstractas del nomos, tienen un sello que es abiertamente conservador en los términos en los cuales hemos discutido a lo largo de este vivo. No sé, Santi, si tú quieras agregar algo al respecto.
Con respecto a lo de Hayek, no me parece que es muy completo. Además, cuando Hayek, al terminar todo ese tratado, al final ese capítulo demuestra de que él ha llegado como a unas conclusiones muy similares a los conservadores, ¿no? Y por lo tanto, él como que quiere marcar una línea, pero para mí esa línea es muy difusa, debido a que si esa línea, si lo que él dice en ese capítulo se toma al pie de la letra, todo lo que él ha dicho de ahí para atrás no puede ser tomado entonces tan en serio. ¿Por qué? Pues porque él ha desarrollado prácticamente una misma idea de libertad que lo lleva muy bien, y unos fundamentos que lo llevan muy bien a una posición conservadora. Cualquiera que lo lea puede identificar que es una línea es genuinamente conservadora. Habla de la responsabilidad, sobre la prudencia, entre otras cosas. Entonces, él dice que, y trata de trazar una línea, pero yo creo que fracasa en demostrarlo, porque me parece que lo que él habla inicialmente en su libro aporta más que lo que puede él intentar demostrar ya en la línea que él quiere plantar de diferencia entre los conservadores y los liberales. Ahora bien, eso nos lleva también a una parte en la que él menciona de que aquellas personas que quieren defender la libertad de comercio o una reducción en la cantidad de impuestos que cobra el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Ya en el terreno político no tenemos otra opción más que juntarnos con los conservadores, no tenemos más opción que intentar mirar el terreno político e intentar hacer militancia política y empezar a hacer lobby, empezar a trabajar tal cual como lo hace la izquierda. Es que yo todavía sigo sin entender por qué hay gente que todavía no quiere entender que es necesario, no solo, o sea, el tema cultural es muy bueno, pero también necesitamos el tema político, o sea, necesitamos estar atacando todos los frentes. ¿M? Ese punto es Necesitamos fundamental, Santi. Ese punto es fundamental. Uno ve a nivel internacional, en Colombia, gracias a Dios, no tanto todavía, que los diferentes movimientos progresistas o de izquierdas en sus distintas variables, verdes, progresismo, como lo quieras llamar, logran unirse. En Colombia, como te digo, eso no es tan así, a tal punto que la izquierda colombiana prefiere perder sus elecciones presidenciales antes de unirse y generar candidaturas únicas, gracias a Dios. Pero lo que sí he visto es que a nivel internacional no ha pasado lo que ha pasado con la izquierda, y es que esas facciones de derecha, si me permites la expresión, particularmente liberales, conservadores y nacionalistas, logran unirse no solamente para generar batalla cultural, sino también generar batalla política, una cosa bastante interesante. Ahí en el mundo actualmente, alguna generación de lo que algunos intelectuales están llamando la nueva derecha. Uno de ellos lo tienes ahí en tu camiseta, Donald Trump en los Estados Unidos, ¿cierto? Jair Bolsonaro aquí en Sudamérica. Y un fenómeno bastante interesante es el caso de Vox en España, que después de ser una fuerza política que estaba por allá como relegada, como sin mayor conocimiento, como sin mayor poder, hoy es tal vez la segunda o tercera fuerza más importante del país. Me parece que también eso es fundamental. No hay tampoco un movimiento teórico que le dé base epistemológica y que le dé base axiológica a estos movimientos de nueva derecha. Y me parece que es fundamental que los intelectuales del mundo que están por ahí regados, tanto en lengua castellana como anglosajona, pudieran de alguna u otra manera generarle base teórica a todos estos movimientos. O no sé tú qué piensas al respecto. Sí, claro, es súper necesario eso que mencionas de generar como esa base teórica, pero hay algo que hay personas que no quieren entender dentro de los movimientos que quieren luchar contra la izquierda, y aquí prácticamente que se abarca un montón de gente, un montón también de movimientos y de teóricos. Es que no quieren entender de que la izquierda sí trabaja en todos los frentes. La izquierda trabaja en el frente político, en el frente cultural, y ahí ya prácticamente que resumí todo, ¿no? Están en televisión, están en redes sociales, están en series, En Netflix. están en canciones, en la música, están en la cafetería, están en todos lados. Esa gente está trabajando 24/7 sin descanso, o sea, sin descanso alguno. Tienen si hay, por ejemplo, están en las iglesias. Es que esa gente prácticamente que no se cohíbe de nada, no le importa que de pronto sea contradictorio algo. No, esa gente va entrando y va haciendo lobby, y va haciendo lobby y va generando, y es como esa fruta que está podrida y que termina pudriendo a las demás, o ese hongo esa fruta que tiene un hongo que se le esparce a las demás, así prácticamente que trabaja la izquierda.
¿m? Y no solamente una, sino que son varias, como varios campos guerrilleros culturales, así como lo estoy hablando, ellos hacen guerra de guerrillas culturalmente, ¿m? Y políticamente también están allí. Y políticamente también están allí, a pesar de que, por ejemplo, haya un gobierno de derecha o de centro derecha o lo que sea, esa gente no se duerme en los laureles, pareciera que antes trabajara el doble o el triple o cuatro veces más. ¿Por qué? Porque a pesar de que haya un gobierno de centro derecha, esa gente ya tienen ministerios, van empujando para que les den más dinero, dentro del Congreso y dentro del Senado van metiendo gente, ahí van. O sea, esa gente va trabajando, a pesar de que vayan siendo minoría, entre comillas, van. O sea, minoría política en términos políticos, pero en términos culturales, esa gente ya es el sistema, ya pertenece al status quo. En ese aspecto no podría llamarme un conservador, porque si un conservador que intenta defender el status quo de la cultura actual, prácticamente que sería un progresista, sería una persona que intenta defender lo que ya hay. Y hay mucha gente que todavía no quiere entender de que la izquierda culturalmente no es minoría. La izquierda culturalmente no es minoría, la izquierda culturalmente es ya el status quo. O sea, hay prácticamente que Hoy los que defendemos los valores tradicionales somos los verdaderos revolucionarios. claro, claro. Y Los yo que creo que la palabra adecuada sería como los que defienden la rebelión, ¿no? Ajá. Los que tenemos que reaccionar contra ellos. Ahí no quiero conservar no considero que tenga nada que conservar. Yo no tengo que conservar el aborto, no quisiera conservar que Netflix en este momento quiera sacar una serie que promueva la pedofilia. No quisiera conservar nada de eso. Ahí prácticamente que tocaría reaccionar, ser un completo reaccionario con respecto a eso y por eso toca la batalla cultural. Ahora bien, en el campo político es necesario que cada vez más hayan personas que intenten hacer lobby siendo disidente con la izquierda, no me importa si es liberal, no me importa si es conservador, no me importa si es liberal conservador, no me importa si es libertario, no me importa si es católico, no me importa si es protestante, no me importa. Lo que me importa es que estén dando esa batalla allí, o sea, que no le que sea la piedra en el zapato. ¿Mm? Sí, Primero llega, unámonos contra el progresismo, primero sí, unámonos contra el progresismo y después intentemos solucionar nuestras diferencias internas. claro, Muchas además. yo por lo menos aquí tengo, o sea, esto no quiere decir de que no podamos debatir, esto no quiere decir de que la lucha argumental, lo que mencionaba al principio, por eso recomiendo a autores de que vayan y se puedan formar más, se vayan formando, pero eso no quita una realidad. La realidad, ¿cuál es? De que la izquierda ya pertenece, como mencionaba, al status quo de la cultura, y si no trabajamos en política y si no trabajamos en cultura, probablemente ese orden, el orden político que más o menos queda, va a terminar prácticamente llegando a manos de la izquierda y la revolución ya se va a dar sin que nos demos cuenta. Eso por un lado. Entonces necesitamos que estemos allí. No me importa, a mí no me importa, ya en el plano realista, ¿no? Ya en el plano también político. No me importa si el que llega es Trump. Yo por lo menos con Trump, obviamente, Trump tiene algunas cosas muy interesantes, otras cosas no tan interesantes, pero es que sí, a mí me ponen en una misma, es que eso es lo que sucede, ¿no? Ya es algo deductivo. Si a mí me ponen la lucha entre Joe Biden, que representa de la izquierda democrática, versus Donald Trump con sus imperfecciones y demás, pues voy a preferir a Trump por muchísimo, pero por muchísimo. Y creo que antes no solamente deberían no solo defenderlo, sino también promoverlo, porque es que la izquierda va a promover el otro, ¿sí? O sea, necesitamos es ver lo que hay. Ahora bien, a mí me dirán, este es el error del entrismo, es decir, de intentar jugar con las reglas del mal, porque pues evidentemente ya el sistema está corrompido, probablemente estamos jugando en territorio enemigo y esto nos va a llevar sí o sí, y a una visión pesimista, que es que probablemente no se va a poder salvar la civilización y demás. Yo todavía no creo en eso. O sea, yo todavía creo que si podemos dar la lucha, podemos aguantar, podemos estar allí, poder generar y gloria a Dios que cada vez hay más personas que están concientizadas de eso, que quieren dar la batalla cultural, que quieren dar la batalla política, y yo la verdad no los voy a cohibir, los voy antes a promover. Lo que le mencionaba anoche, mi intención es poder desarrollar un curso para poder enseñar a las personas que puedan crear su propia marca y puedan desarrollar su propia marca y puedan dar esa lucha cultural, porque necesitamos son varios campos guerrilleros culturales que estén dando la lucha contra la izquierda, porque yo en este aspecto, o sea, a mí me gusta mucho el tema teórico, sí, me gusta y es necesario con lo que mencionabas de generar ese marco teórico para esas nuevas
pues esas nuevas personas que vayan a arrancar en el ámbito cultural, en el ámbito político, pero es que es necesario arrancar ya, porque la izquierda sí que lo hace, ¿m? Sí que lo hace. Y yo creo que hay, y si la gente que quiere, la gente que tiene una opinión vociferante con respecto a lo que acabo de decir, con que yo apoye que la militancia sea importante, tanto política como cultural. Es gente que no conoce cómo trabaja la izquierda, o es gente que no ha visto la izquierda de frente, ¿no? Es gente que Ujú. no ha Y que visto además se financia de una cosa impresionante. Sí, es gente que no conoce lo que significa tener gobiernos de izquierda, o es gente que no conoce lo que es ver cómo se administran las cosas bajo la izquierda, ¿no? Yo creo que es gente que nunca ha ido a una universidad pública, yo creo que es gente que no conoce las facultades que son dominadas por sindicatos de izquierda, de ultraizquierda, son gente que no conoce eso, ¿no? Es gente que no sabe lo que es la censura por parte de esa gente, yo creo que es gente que no conoce prácticamente nada de cómo trabaja la izquierda. Yo creo que lo que debería motivarnos más es no dejar que la civilización caiga, ¿no? Es como intentar luchar. Es decir, puede que si en un momento dado la civilización occidental que defiende los valores que se fundó bajo los valores cristianos, bajo la filosofía griega y bajo el derecho romano, se fundó sobre eso, puede que caiga, pero por lo menos que se sepa de que habían algunas personas que estábamos dando esa lucha, ¿no? De que no nos quedamos de brazos cruzados cuando eso sucedió. Y por eso es necesario todas estas iniciativas que arrancan. Yo por eso los apoyo y quisiera, por eso quiero generar el curso en el que les enseñe cómo poder editar, cómo poder hablar delante de la cámara, si no quieren aparecer delante de la cámara, qué opciones puede tener, cómo editar miniaturas, cómo hacerlo de forma correcta, porque necesitamos hacerlo. Y que cada vez usted por lo menos revisa los influencers de la izquierda, a pesar de que no son tantos como uno quisiera, por lo menos aquí en Colombia, son más virales, ¿sí? Son más exitosos. Ujú. Nosotros, por el contrario, no somos tan virales, no somos tan exitosos, pero la ventaja que sí podemos tener es que podemos ser muchos. Y la idea es que no solamente seamos muchos, sino que también seamos virales, seamos uno prácticamente algo demoledor, que esa gente no sepa de dónde Y llegó estamos tanta, mucho mejor formados, además. sí, y estamos mucho mejor formados, claro, entonces podemos sacar contenido de mejor calidad. Entonces, si lo hacemos de esta forma, esa gente no va a ver eso, será como una ola de reacción contra ellos, o sea que pase como en Brasil, ¿no? De un momento a otro, pum, se montó un gobierno de derecha, pum, se montó un gobierno conservador, pum, algo así, o sea, algo que sea, que ellos no se lo esperen, pero que no salió de un día para otro, sino que nace también como de ese malestar de lo que representa la izquierda, ¿no? Bueno, Santiago, el tiempo vuela cuando uno se está divirtiendo. Ya llevamos más de 1 hora y 10 minutos en esta Sí, conversación que es bastante interesante y productiva. Infortunadamente, pues el tiempo es poco para poder tratar todos estos temas. yo, yo, ¿Qué te parece? Señor, Yo quiero, dime. yo quiero invitar aquí a la gente que si les gusta esta charla, yo también la voy a subir a mi canal de YouTube y demás, que si les gusta podemos profundizar más sobre este libro porque es que se nos quedaron varias cosas en el tintero, como lo que yo le mencionaba, ¿no? El argumento que menciona Francisco José Contreras sobre lo del tema este de la infantocentrismo, ¿no? Como esa Ujú. sociedad que se amolda al orden de un hijo, ¿no? De que cuando un hijo viene, usted no puede allá hacer su vida, usted tiene que pensar en el hijo, usted tiene que intentar darle ese margen y, o sea, su vida ya no le pertenece a usted mismo, sino que usted tiene que velar es para que su hijo crezca en un ambiente sano, ¿no? Entonces, hay varios argumentos de este libro que se nos han quedado en el tintero que yo creo que podemos entrar a hablar si la gente le gusta y quiere apoyarlo y lo deje saber en los comentarios también. Listo, quedamos entonces muy pendiente para todos que quieran que profundicemos este tema o los que les gustaría que tratáramos incluso otros temas. Para ir cerrando, si te parece, les respondo de nuevo a Alba Isabel García. Me preguntan cuál es el nombre del primer libro que me recomiendas. Supongo que es el que mencioné, es Una defensa del liberalismo conservador de Francisco José Contreras, que es el texto base de todo el vivo. El capítulo quinto, cuarto, se me va de la memoria en el momento, que es el que habla porque Hayek sí es un conservador. Para ir concluyendo, no sé si estés de acuerdo conmigo, Santiago, podemos decir que el liberalismo conservador es algo muy simple. Se trata de ser liberal en términos políticos y en términos económicos, pero ser conservador en términos de defensa de la familia y en bioética.
Sí, sí, se podría decir que más o menos va por esa misma línea. Yo creería también que en términos políticos se podría hablar también de un conservadurismo. Aquí en Colombia tenemos a un, a un político que se llama Daniel Reisbeck. Él ha hecho como varios intentos de incursionar en política, pero no lo ha hecho. Y él milita con el Partido Conservador. Y él habla también de un conservadurismo fiscal, habla de un conservadurismo político, ¿sí? De intentar también identificar de que es necesario ser respetuosos con algunas cosas que hay en la sociedad, con las instituciones intermedias y ser respetuoso con eso. Y sí, en cuanto al tema de la defensa del liberalismo, a mí me parece que el liberalismo da en el clavo con varias cosas. Uno, la crítica a la banca central, que me parece que es una brutalidad y ya aquí yo creo que le han dado al clavo como es y más que todo la escuela austríaca le ha dado al clavo con el tema de la crítica a la banca central porque me parece que ha sido Ujú. la peor, ha sido la institución que ha encarnado al maligno, tal cual, la banca central. Y dos, lo del tema de su pensamiento económico. En casi su gran mayoría de su teoría creo que da con el clavo y creo que así pues evidentemente nos lleven a que al día de hoy hayan empresas privadas que estén promoviendo el progresismo. No quita tampoco que pues que sean prácticamente que el sistema que más ha llevado a la prosperidad a la mayor cantidad de personas. Esas son las cosas como son, ¿no? Tal cual, Santi. Eso es tema para otro debate, por ejemplo. Los mecanismos de hiperinflación por la banca central y todo ese tipo de cosas, política Ese fiscal y tema yo monetaria, creo que, nos, yo, nos da yo para creo que mucho. en especial la escuela austríaca da en el punto de lo que es, por Ajá. ejemplo, la crítica a la banca central. Para mí es muy precisa y es muy certera con respecto a eso. Sí. Bueno, yo creo que podemos ir finalizando, mandarles un abrazo a todas las personas que nos acompañaron, a todas las personas de nuevo que nos van a ver en los demás canales y demás redes sociales. Santi, agradecerte de nuevo el tiempo, la amabilidad, la buena disposición y el gusto con el que has estado acá durante No, estos señor. minutos, Yo, esta hora. yo antes le pido disculpas porque me tomé creo que mucho la palabra al inicio y no lo dejé casi Eso está hablar, muy pero bien. yo creo que ya después Es- ya se dio mejor y pues nada, igual también recomendarle a la gente que nos ve en mi canal de YouTube que puedan seguir el trabajo de Julián. En Instagram lo pueden encontrar y yo igual voy a estar dejando también las redes sociales de él en la descripción del video. Listo. Bueno, Un saludo a todos, un abrazo. Muchas bueno, gracias. señor. Bueno. Desde- Hasta luego.